exterminio de los indígenas de Norteamérica representa una de las tragedias más oscuras de la historia. Antes de la llegada de los colonizadores europeos, se estima que entre 5 y 15 millones de indígenas vivían en lo que hoy es Estados Unidos. Estas comunidades diversas y ricas en cultura sufrieron un drástico descenso en su población debido a la violencia, las enfermedades y las políticas de desplazamiento forzado implementadas por los colonizadores y el gobierno estadounidense. En Estados Unidos solo queda algo menos del 1% de población nativa o mestiza y en Canadá el 4%. La llegada de los colonizadores europeos a lo que hoy conocemos como Estados Unidos marcó el comienzo de una era de cambio drástico y en muchos casos devastadora para los pueblos indígenas que habitaban estas tierras. Los primeros asentamientos europeos en lo que hoy es Estados Unidos comenzaron a principios del siglo XVII, siendo la colonia de Jamestown, Virginia, fundada en 1607 por la Compañía de Virginia, la primera colonia inglesa permanente. Inicialmente, las relaciones entre los colonos y los nativos fueron una mezcla de cooperación y conflicto. Los colonos de Jamestown, por ejemplo, dependieron en gran medida de los pueblos nativos Powhatan para su supervivencia durante los primeros años, intercambiaron bienes y aprendieron técnicas agrícolas necesarias para adaptarse al nuevo entorno. Sin embargo, las tensiones pronto surgieron debido a las diferencias culturales, la competencia por los recursos y los malentendidos. En 1620, otro grupo de colonos ingleses conocidos como los peregrinos estableció la colonia de Plymouth en lo que hoy es Massachusetts. Al igual que en Jamestown, los peregrinos dependieron de la ayuda de los pueblos nativos, especialmente de los Wampanoag, para sobrevivir el primer invierno. La famosa celebración del primer Día de Acción de Gracias en 1621 simboliza esta cooperación inicial, aunque con el tiempo las relaciones también se deterioraron debido a la expansión colonial y la competencia por las tierras. Durante las siguientes décadas, las colonias inglesas se expandieron a lo largo de la costa este, estableciendo asentamientos en Massachusetts, Maryland, Connecticut, Rhode Island, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Con cada nueva colonia, los conflictos con los pueblos indígenas locales se volvieron más frecuentes y violentos. Los colonos no solo buscaban tierras para la agricultura, sino que también veían a los nativos como obstáculos para su expansión y prosperidad, que llevaron al gobierno de los Estados Unidos a autorizar más de 1.500 guerras, ataques y redadas contra los nativos, la mayor cantidad de cualquier país del mundo contra su pueblo indígena. Al final de las guerras indias, a finales del siglo XIX, quedaban menos de 238.000 indígenas, una fuerte disminución de los 5 millones a 15 millones que se estima que vivían en América del Norte. Las razones de este genocidio fueron múltiples. Esta guerra fue uno de los primeros conflictos importantes entre los colonos ingleses y los nativos en Nueva Inglaterra. Esta se desencadenó debido a disputas comerciales y territoriales entre la tribu Pequot y los colonos ingleses. El evento más significativo de esta guerra fue la batalla de Mystic en 1637, donde una fuerza conjunta de colonos ingleses atacó el principal asentamiento Pequot en Mystic, Connecticut. El ataque resultó en la masacre de entre 400 y 700 hombres, mujeres y niños Pequot, marcando uno de los primeros actos de genocidio en el territorio estadounidense. La guerra terminó con la virtual aniquilación de la tribu Pequot como entidad política y social. Los supervivientes fueron vendidos como esclavos o incorporados a otras tribus y sus tierras fueron confiscadas por los colonos. Otro conflicto significativo fue la Guerra del Rey Felipe, también conocida como la Primera Guerra India, que enfrentó a una coalición de tribus lideradas por el jefe Wampanoag Metacomet contra los colonos ingleses. Esta guerra devastó gran parte de Nueva Inglaterra, resultando en la muerte de miles de nativos y colonos y en la casi total destrucción del poder indígena en la región. Para facilitar la expansión, los colonos y más tarde el gobierno de los Estados Unidos emplearon una serie de políticas y tratados que buscaban controlar y desplazar a las poblaciones nativas. Estos tratados a menudo se firmaban bajo coacción o mediante el uso de tácticas engañosas. La Guerra de las Llanuras
fueron una serie de conflictos entre las tribus de las grandes llanuras y el ejército estadounidense. Estas guerras fueron provocadas por la expansión hacia el oeste, la construcción de ferrocarriles y la fiebre del oro, que llevaron a una invasión masiva de tierras indígenas. La construcción de ferrocarriles y la llegada de los colonos a las tierras Sioux llevaron a la pérdida de tierras de caza y la destrucción de recursos vitales como el búfalo. Una de las batallas más famosas fue la batalla de Little Bighorn, donde una coalición de Lakota, Cheyenne y Arapaho, liderada por los jefes Toro Sentado y Caballo Loco, derrotaron al 7º Regimiento de Caballería del Ejército de los Estados Unidos bajo el mando del teniente coronel George Armstrong Custer. La victoria indígena, aunque significativa, llevó a represalias intensificadas por parte del gobierno estadounidense. Las guerras Apache fueron una serie de conflictos entre las tribus Apache y el ejército estadounidense en el suroeste de los Estados Unidos. Las tensiones surgieron debido a la expansión de los colonos y el ejército en las tierras Apache, así como la resistencia Apache a la reubicación y la interferencia en su estilo de vida nómada. Uno de los líderes más notables fue Jerónimo, un jefe Apache Chiricahua que lideró numerosas campañas de resistencia y ataques contra los colonos y el ejército. Su captura en 1886 marcó el final de estas guerras. La derrota de los apaches resultó en su reubicación forzosa a reservas en Arizona, Nuevo México y Oklahoma. La resistencia apache, aunque feroz, no pudo detener la expansión estadounidense y la subsecuente pérdida de su autonomía. El 29 de noviembre de 1864, los voluntarios de Colorado del coronel John Chivington masacraron a una banda pacífica de nativos americanos del sur de Cheyenne y Arapaho en Sand Creek, Colorado. Las causas de la masacre de Sand Creek tuvieron su origen en el largo conflicto por el control de las grandes llanuras del este de Colorado. El Tratado de Fort Laramie de 1851 garantizó la propiedad del área al norte del río Arkansas hasta la frontera de Nebraska con Cheyenne y Arapaho. Sin embargo, a finales de la década, oleadas de mineros euroamericanos inundaron la región en busca de oro en las montañas rocosas de Colorado, ejerciendo una presión extrema sobre los recursos de las llanuras áridas creciente. El 8 de febrero de ese año, una delegación Cheyenne, encabezada por el jefe Black Kettle, junto con algunos líderes Arapaho, aceptó un nuevo acuerdo con el gobierno federal. Los nativos americanos cedieron la mayor parte de sus tierras, pero consiguieron una reserva y pagos de anualidades. Muchos no aceptaron este nuevo acuerdo, llamado Tratado de Fort Wise. En lo que solo puede considerarse un acto de traición, Chivington trasladó a sus tropas a las llanuras y el 29 de noviembre atacaron a los desprevenidos nativos americanos, dispersando a hombres, mujeres y niños y persiguiéndolos. Las bajas reflejan la naturaleza unilateral de la pelea. 9 de los hombres de Chivington murieron, 148 de los seguidores de Black Kettle fueron masacrados, más de la mitad de ellos mujeres y niños. Los voluntarios de Colorado regresaron y ejecutaron a los heridos, mutilaron sus cuerpos y prendieron fuego a la aldea. John Chivington describió el asalto como una gloriosa victoria de la Unión contra los rebeldes rojos que se habían puesto del lado de la Confederación. Pero pronto surgieron rumores de atrocidades que llevaron a investigaciones del Congreso que calificaron la redada como una vergonzosa matanza de indios pacificados. El capitán Silas Zule testificó que las tropas dispararon, cortaron el cuero cabelludo y mutilaron a los no combatientes. La masacre de Ouachita fue un ataque liderado por el teniente coronel George Armstrong Custer contra un campamento de Cheyenne del sur en Oklahoma. El ataque resultó en la muerte de aproximadamente 150 nativos, incluyendo al jefe Black Kettle, quien había intentado negociar la paz con el gobierno estadounidense. Esta masacre fue parte de una estrategia más amplia de guerra total contra las tribus de las llanuras, destinada a forzar su rendición y reubicación en reservas. La masacre de Wounded Knee fue el último gran enfrentamiento armado entre los Lakota Sioux y el ejército estadounidense.
Ocurrió en el contexto del movimiento Gox Dance, una ceremonia religiosa indígena que predicaba el retorno de los ancestros y la restauración de las tierras indígenas. Las tropas estadounidenses, alarmadas por la popularidad de este movimiento, intentaron desarmar a un grupo de Lakota. Un disparo accidental llevó a un caos mortal en el que más de 150 Lakota fueron asesinados, incluyendo muchas mujeres y niños. Esto marcó el fin de la resistencia armada nativa en los Estados Unidos. Fue un evento de profunda tragedia y simboliza la brutalidad y la desesperación final de las políticas estadounidenses hacia los pueblos nativos. Para muchas tribus de las grandes llanuras, el búfalo era fundamental para su modo de vida. Este animal no solo proporcionaba alimento, sino que también era una fuente vital de materiales para ropa, refugio, herramientas y ceremonias. La caza del búfalo estaba profundamente arraigada en las tradiciones culturales y espirituales de estas comunidades, simbolizando la conexión con la tierra y los ciclos naturales. La destrucción de los búfalos fue una estrategia deliberada utilizada por el gobierno estadounidense y los colonos para debilitar y controlar a las tribus de las llanuras. A mediados del siglo XIX, las praderas de Norteamérica albergaban a millones de búfalos. Sin embargo, la llegada de los colonos y la expansión hacia el oeste llevaron a una caza indiscriminada de estos animales. La fiebre del oro y la expansión ferroviaria impulsaron una caza masiva de búfalos para obtener pieles y carne para exportación. Al eliminar al búfalo, los colonos y el gobierno buscaban despojar a las tribus de su principal fuente de sustento. Sin el búfalo, las comunidades nativas se veían forzadas a abandonar sus modos de vida tradicionales y a aceptar la reubicación en reservas donde dependían del gobierno para su supervivencia. En cuestión de décadas, la población de búfalos se redujo de unos 30 millones a menos de 1 millar. Esta pérdida ecológica y cultural llevó a una crisis de supervivencia para los nativos, quienes se enfrentaron a hambruna, enfermedades y desintegración social. El 28 de marzo de 1830, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Remoción de los Indios, que marcó el claro impulso del gobierno para expulsar a las tribus indígenas americanas del este del río Mississippi. La Ley de Remoción de los Indios abrió tierras que los pueblos indígenas habían llamado anteriormente hogar al asentamiento de los blancos y la expansión de la esclavitud, codificando aún más las injusticias a nivel federal que se habían estado produciendo desde hace mucho tiempo. A principios del siglo XIX, el gobierno federal de los Estados Unidos y varios gobiernos estatales ya habían empujado con frecuencia a las tribus indígenas cada vez más hacia el oeste. La violencia, las amenazas, el engaño y los acuerdos legales, a menudo tratados, eran tácticas utilizadas para transferir tierras de propiedad indígena a la población blanca. Aunque hubo una resistencia significativa de los nativos americanos, muchos de estos primeros intentos de limpieza étnica tuvieron éxito. Las tribus que vivían en lo que ahora es el sudeste de los Estados Unidos en ese momento incluían a los Cherokee, Choctaw, Chickasaw y Seminole. En el siglo XIX, estas naciones eran conocidas colectivamente como las 5 tribus civilizadas, porque habían adoptado aspectos de la cultura de los colonos blancos. Dos acontecimientos históricos, la compra de Luisiana en 1803 y la guerra de 1812, aceleraron esta apropiación de tierras. La compra de Luisiana le otorgó al gobierno de Estados Unidos el derecho exclusivo de comprar o tomar por la fuerza tierras de varios gobiernos indígenas. Al carecer de fondos suficientes para pagar a los veteranos de la guerra de 1812, el gobierno de Estados Unidos les ofreció tierras en lo que ahora son los estados de Illinois, Michigan y Arkansas. El traslado de los pueblos indígenas del este de Estados Unidos hacia el oeste del río Mississippi se pretendía que fuera voluntario. Algunas comunidades nativas lo aceptaron, otras no aceptaron el acuerdo de renunciar a sus tierras para trasladarse al oeste del río Mississippi. La mayor parte de la nación seminole luchó contra su deportación en lo que se conoció como la Segunda y Tercera Guerra Seminole. Esta expulsión forzosa que se produjo a finales de la década de 1830 se conoció como el Sendero de las Lágrimas. Entre 1827 y 1838, unos 23,000 habitantes de la tribu Creek fueron obligados a trasladarse a la reserva, miles de los cuales murieron en el viaje de 3 meses.
En total, entre 46.000 y 60.000 indígenas norteamericanos se vieron obligados, a veces por el ejército, a abandonar sus hogares y trasladarse a la reserva indígena, que se convirtió en el estado de Oklahoma. En los años siguientes, las políticas federales posteriores continuarían desarraigando los pueblos nativos, allanando el camino para una mayor expansión estadounidense y eliminando los pueblos nativos de sus comunidades. Uno de los capítulos más oscuros de la historia de los nativos de Norteamérica fue la política de asimilación forzada que llevó al secuestro de miles de niños nativos a finales del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX. El gobierno de Estados Unidos implementó un sistema de internados con el objetivo de civilizar a los niños nativos, separándolos de sus familias y comunidades. El primer internado indígena, Carlisle Indian Industrial School, fue fundado en 1879 por el capitán Richard Henry Pratt en Pensilvania. Pratt creía firmemente en la idea de matar al indio y salvar al hombre, es decir, eliminar todas las características culturales indígenas para asimilarlos a la sociedad blanca. Este modelo fue replicado en decenas de internados a lo largo de Estados Unidos. Los niños eran frecuentemente llevados a estos internados a la fuerza, con la colaboración de agentes del gobierno y a veces mediante la intimidación y el engaño. A menudo los padres que se resistían a enviar a sus hijos eran amenazados con el encarcelamiento o la pérdida de suministros esenciales. La vida en los internados era extremadamente dura y opresiva. Los niños nativos eran sometidos a una estricta disciplina y a un régimen diseñado para erradicar su identidad cultural. A los niños se les prohibía hablar sus lenguas nativas, practicar sus costumbres o participar en ceremonias tradicionales. El incumplimiento de estas reglas resultaba en castigos severos, incluyendo palizas, aislamiento y trabajos forzados. Las condiciones de vida en los internados eran a menudo deplorables. Los niños se enfrentaban a hacinamiento, mala alimentación, enfermedades y abusos físicos y psicológicos. Las tasas de mortalidad en algunos internados eran alarmantemente altas, con muchos niños que nunca regresaban a sus hogares. El impacto de los internados en las comunidades indígenas fue profundo y duradero. La separación forzada de los niños y la destrucción de su identidad cultural tuvieron efectos devastadores en varias generaciones. El exterminio de los nativos de Norteamérica es una herida que sigue resonando a lo largo de los siglos, una historia de dolor, pérdida y resistencia. Es vital que sigamos recordando y reflexionando sobre estos hechos para honrar a quienes fueron despojados de sus tierras y sus vidas y para asegurar que nunca se olvide su legado.